Señor Padre, gracias. Gracias por tu infinita misericordia, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para que tú le visites, Señor? Para que tú te acuerdes de nosotros, Padre. Mas, sin embargo, Señor, tu palabra dice que tú has llenado mi boca de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, amado mío, sea de bendición, Señor, para mis hermanos y para mí, Señor. Señor, así como dice tu palabra que la luz del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor, así aumenta nuestro entendimiento, así aumenta, Señor amado mío, nuestra, que podamos ser sabias, Señor, en tu palabra, Padre. Te amamos, Señor, y bendecimos. Y Espíritu Santo, muévete como tú quieras, Señor, porque este, Señor, es tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hacer Amén. dos. Vamos a Esther 2 y vamos a leer. Esther es proclamada reina. Bueno, pues ya vimos, ¿verdad? En el capítulo 1, cómo fue que la reina Basti pues perdió su trono, ¿verdad? No quiso presentarse ante su egocéntrico esposo, ¿verdad? Y bueno, eso le costó su reinado. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió después de esto. Capítulo 2, Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Pasada estas cosas, ¿y qué cosas? No solo se refiere a que se había destituido a Basti. Estas cosas tienen un de la destitución de Basti al versículo 1 del capítulo 2 tiene aproximadamente 3 años de duración. Entonces, estas cosas también se refiere a, a una derrota del rey Asuero contra Grecia, ¿verdad? Entonces, com- conocimos un poquito de la personalidad de Asuero y miramos cómo él estaba como un niño chiquito, ¿verdad? Como todo centrado hacia él. Entonces, el haber tenido esa derrota contra Grecia, eso lo hacía entristecer, lo hacía deprimido. Entonces, cuando esto pasó, cuando regresó al palacio, ¿verdad? Pues él se sentía deprimido y tal vez fue cuando empezó a acordarse y aquí vemos, se recordó de Basti y de lo que ella había hecho. Hay dos posibilidades en estas palabras, ¿verdad? Lo que ella había hecho, um, como que valorando él a Basti, o aún sintiendo ese ego, ¿verdad? Ese ego lastimado de lo que ella había hecho, ¿verdad? Ahí hay dos interpretaciones que que se nos deja a nuestro criterio, ¿no? Dice, y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces también puede ser que él lo que quería era extrañaba a Basti. Vamos en el versículo 2, y dijeron los criados del rey sus cortesanos. La palabra cortesanos quiere decir los que estaban a su servicio, al servicio de él y de su familia, como lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Como que él siempre estaba dependiendo de que como que si alguien más le solucionara los problemas. Aquí vemos una vez más su personalidad del rey Asuero, ¿verdad? Como él era. Entonces, se me hace como que él era muy inmaduro, digámoslo así. Entonces, dijeron sus criados del rey, sus cortesanos, busquemos para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas de todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gedai. La casa de las mujeres se refería como
a una casa aparte del palacio, pero que era conocido y como es conocido era como el harem del, del rey. Dice, a la residencia, a la casa de las mujeres, al cuidado de Jedai, eunuco del rey. Jedai, eunuco. ¿Qué quiere decir la palabra eunuco? Quiere decir que se trata de una persona que ha sido castrado, es la palabra correcta. No, no sé, hermana Mirti, ¿verdad? Sí, 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 esa es la, castrado. Sí, ajá, sí, la palabra castrado. correcta, ¿verdad? Sí, Entonces sí. estos hombres eran castrados por la razón de que estaban al cuidado de las mujeres. Entonces el rey no se iba a arriesgar que algún hombre tuviera pues por mujer a sus mujeres. Entonces esa era una de las principales razones por las cuales, ¿verdad? Todos los hombres que estaban al cuidado de la casa de las mujeres eran hombres castrados, hombres que algunos los castraban porque tenían que servir y a otros pues como querían servir eh, eran castrados. Guardia de las mujeres y que les den sus atarios. Voy en el versículo 3, versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en lugar de Basti. Y esto agradó a los ojos del rey y se hizo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, ¿verdad? Como nos dicen que se les ocurrió esa gran idea. El plan era traer gozo a su rey, puesto que él estaba deprimido, ¿verdad? Nada, pero vemos aquí, como lo habíamos mencionado, aunque no se menciona a Dios, aunque no se menciona que esto fue plan de Dios, él siempre estuvo en control. Él siempre estuvo en control de lo que estaba pasando. Entonces estaban buscando muchachas vírgenes. Eso indica que eran muy jovencitas. Si podemos irnos como a recordar a, precisamente a la Virgen, ¿verdad? A la mamá de Jesús, los escritos o los estudiantes de las escrituras, ¿verdad? Dicen que ella tenía como entre 16 años, 17, 15, 17 años, entonces era muy joven y esas mujercitas, esas jovencitas son las que estaban buscando para el rey. Entonces dice aquí que eso fue lo que hicieron, eso fue lo que hicieron para traerle el gozo de regreso al rey, ¿verdad? A ver, déjame ver. Ok, entonces decía que la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y se hizo así. Entonces aquí empieza el versículo 5, dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simiai, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Verdad? Estábamos viendo alguien en el capítulo 1 estaba diciendo si era primo, si era tío, si era, ¿verdad? Pero aquí nos dice claramente que él era hijo de Jair, hijo de Simiai, hijo de Cis, hijo del linaje de Benjamín. Entonces él era un benjaminita, ¿verdad? Él era muy probablemente descendencia de los hermanos, de alguno de los hermanos del rey Saúl, ¿verdad? Porque esto lo miramos en segunda de Samuel 16:5 es nombrado esta persona, ¿sí? Y primera de Samuel 9:1. Su padre era Cis, era hebreo. Dice aquí que Mardoqueo también era llamado Mordojai, que eso es en el idioma hebreo, ya que Mardoqueo era en el idioma persa y eso hacía referencia como al dios, al dios, al dios de esa, al dios estatal, Marcus, algo así era como se deletreaba o se decía
el nombre de uno de los dioses que adoraban ahí. Mas, sin embargo, Mordojai era su nombre hebreo. Ah, también era nieto de Simiai, y podemos encontrar quién era Simiai en segunda de Samuel 16:5, y rapidito nada más lo voy a mencionar así. Simiai, no sé si ustedes se acuerdan y si han leído, cuando el rey David estaba huyendo de su hijo, no de su hijo, pero pues estaba huyendo a causa de que su hijo había tomado el palacio. Y entonces Simiai fue uno de los que salió y empezó a arrojarle piedras al rey David, porque él lo rechazaba completamente por cuanto el rey David había sustituido a Saúl, y entonces Simiai era de pariente de Saúl. Entonces así es como se dice que Mardoqueo era uno de los descendientes, ¿verdad? Probablemente de uno de los hermanos del rey Saúl. Dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los esclavos que fueron llevados con Joconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, esta persona, muy probablemente se dice que aquí donde dice que fue transportado, están hablando de Cis, el bisabuelo de Mardoqueo, y no precisamente de Mardoqueo, ya que por la edad, ¿verdad? Tal vez si hubiera sido así, entonces Mardoqueo sería muy, muy, muy mayor de edad, ¿verdad? Más sin embargo, se dice que están hablando aquí de Cis, que fue transportado, como vemos en las historias de los reyes, por Nabucodonosor. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera preguntar algo o tenga un comentario hasta aquí. ¿No? Bueno, Mardoqueo también era de la misma generación que Daniel, Nehemías, Esdras, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad? Eran de los de los que habían llevado era esa generación, muy probablemente que ya había nacido ahí en Persia, y si no, ¿verdad? De los que muy jóvenes ellos prácticamente se habían criado ahí. No sé si recuerdan que en el capítulo 1 estábamos diciendo, la hermana nos explicó cómo estas personas que estaban aquí en este momento, incluyendo a Mardoqueo, estaban en desobediencia, porque ya el Señor ya había ordenado un regreso, ¿verdad? Un regreso a edificar a Jerusalén. No sé si se acuerdan que la hermana nos habló de eso. Entonces, Mardoqueo era uno de los que se había quedado. En desobediencia, tal vez, pero, pero, no tal vez, en desobediencia, claramente, ¿verdad? Pero también con un propósito. El Señor permitió que él se quedara con un propósito, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el transcurso de los estudios que vamos a estar teniendo. Entonces, dice aquí que bueno, por lo que estaba yo estudiando, Mardoqueo era compañero, tal vez, no se dice si se conocía o no, tal vez con Nehemías y Esdras, ¿verdad? Y con Daniel. Así que si quieren ustedes un mejor entendimiento del libro de Esther, yo les recomiendo que vayan y lean tanto Esdras, Nehemías y Daniel. Y entonces dice aquí, versículo 7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Verdad? Aquí vemos ya que nos están introduciendo a Hadasa, que es su nombre judío, y quiere decir mirto, como una flor, ¿verdad? Algo así como una flor, pero su nombre persa
Esther, que quiere decir la estrella, que prácticamente es como lo mismo. Un mirto es como una flor así en forma de estrella. Eso es lo que quiere decir el nombre de Adasa o el nombre de Esther. Y aquí vemos claramente, como decía la hermana, ¿verdad? Es decir, hija de su tío. Entonces Mardoqueo era su primo, ¿verdad? Porque ella era huérfana y la joven era hermosa, de hermosa figura y buen parecer. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Está reconociendo que realmente Esther era una mujer atractiva, era una mujer muy hermosa. Ah, lo cual esta iba a ser ¿qué puedo decir? No quiero decir como herramienta, ¿verdad? Pero sí, efectivamente el Señor la había creado hermosa con un propósito, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero no en este caso de Esther, porque lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Gedai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gedai, guarda de las mujeres. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo lo que le habían propuesto al rey, pues se lleva a cabo, ¿no? Y se llevan a todas las jovencitas vírgenes de buen parecer, se las llevan ahora sí que se podría decir, no dice aquí, muy probablemente en contra de su voluntad, ¿verdad? Se las llevan a la residencia aquella. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y, y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales, fíjense bien, especiales, de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Definitivamente aquí vemos la mano del Señor, aquí vemos la gracia del Señor, vemos el cuidado del Señor, vemos el propósito del Señor, ¿verdad? Porque aquí él le dio las especiales, halló gracia ante los ojos de Gedai, y eso solamente lo puede hacer el Señor, porque recordemos que llevaron a muchas, no nada más, eran cientos de muchachitas, más sin embargo, ¿verdad? Ella halló gracia ante los ojos de Gedai. Eso definitivamente tiene que ser la mano de Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Nada, hermana, todo está bien explicado. Ok, entonces dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Esto qué quiere decir, verdad? Muy probablemente, ¿por qué no lo declaró? Aquí dice que porque Mardoqueo le dijo que no lo declarara. Muy probablemente porque los judíos no eran bien vistos ahí. O sea, eran vistos malos, eran con malos ojos, como los veían, y eran despreciados, ¿verdad? Por muchas cosas, pero una de las principales era porque los judíos fieles al Señor, pues no creían y no tenían las mismas costumbres de Persia. Entonces yo pienso que esa era una de las grandes cosas que a los demás pueblos pues no les agradaba. Y esa pudo haber sido una de las razones por las cuales Mardoqueo, ¿verdad?, le dijo que no lo dijera. Y aquí vemos también otra vez, ¿verdad?, la mano del Señor, ¿verdad?, dirigiendo tanto a Mardoqueo como a Esther.
Y cada día, versículo 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Aquí vemos prácticamente el amor de un padre, ¿verdad? El amor de un padre ahora sí que preocupado en cómo le iba a su hija, qué le hacían. Recordemos que aquí se está hablando de un harem, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a seguir leyendo porque quiero llegar hasta ahí. Dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a la, al cargo de Saagas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Wow, qué tremendo está esto, ¿verdad? ¿Por qué? Qué tremendo está esto, ¿por qué? Porque aquí dice, ¿verdad? Que habían ahora sí que reclutado a muchas jovencitas, pero aquí nos dice la triste vida de estas jóvenes que no eran como las elegidas del rey, digamos así, ¿verdad? Porque estas jóvenes iban a ser llamadas, ellas estaban todo un año con un tratamiento especial, no solo de belleza, pero también con un tratamiento mental, porque tenían que olvidarse de su familia, tenían que olvidarse de su vida, tenían que olvidarse y concentrar toda su mente, todo a un solo hombre, ¿verdad? Que era el rey. Así de fuerte estaba esto. Ellas tenían que olvidarse de sus vidas, de ellas mismas, porque una vez que tenían su tiempo con el rey, eran llevadas a la segunda casa ya como una concubina, porque pues ya no era virgen, ¿verdad? Ya iba a pasar a ser concubina y no venía más al rey, al menos que fuera llamada por su nombre. ¿Ustedes se imaginan cuántas mujeres el rey había tenido y si se acordaba de sus nombres? Entonces estas mujeres eran condenadas. No estaban en una cárcel, pero era como si fuera una cárcel, porque estas mujeres, si no eran nunca más llamadas, eran condenadas a morir ahí, viejas, sin casarse, sin tener una familia, sin tener una vida propia, simplemente porque al rey no se le había antojado, o porque el rey no quería, o porque simplemente ni se acordaba de ellas. Entonces la vida de estas mujeres era muy triste realmente. Entonces aquí por eso vemos, ¿verdad?, cómo Mardoqueo siempre estaba atento a cómo le iba a Esther y cómo la trataban. ¿Por qué? Porque él sabía que si Esther no era elegida, la vida que ella iba a tener que llevar, ¿verdad? Y yo creo que a cualquier padre pues le partiría el corazón. No, yo me imaginé y yo digo, bueno, ¿y qué tal si una de estas jóvenes estaba como María, ¿verdad? Ya desposada con alguien, enamorada tal vez de alguien, ya haciendo preparativos de la boda con alguien, ¿verdad? Y definitivamente es llevada, es quitada de su vida, eso realmente debió haber sido algo cruel. Eso era cruel para estas, para estas jóvenes. Yo no sé si alguien quiere decir algo. Ahí está, ¿no? Leti, sí, Leti, yo solamente quiero comentar del versículo 10 de lo que tú dijiste de que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Y aquí en mi Biblia dice el comentarista que
la obediencia de Esther en algo pequeño condujo eventualmente a una gran bendición en el tiempo de la prueba, ya que Dios usa cada acto de obediencia piadosa de manera poderosa. Es todo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo vemos como Mardoqueo pues tiene cuidado de Adasa, aunque no es su hija por sangre, pero pues sí de su corazón, ¿verdad? Él la había criado. ¿Por qué? Porque él sabía lo que se le esperaba si ella no llegaba a ser la reina. Entonces nos vamos al versículo 15. Cuando llegó a Esther, hija de Abidahai, tío de Mardoqueo, aquí vemos quién era el padre de Esther, quien había tomado y cómo había pasado a ser hija de Mardoqueo, ya que Abihail era pues había sido muerto. Tengo yo aquí algo. No. Dice quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Verdad? Aquí vemos otra vez la personalidad de Esther, no solo una mujer obediente, sino sabia e inteligente, ¿verdad? Con una humildad que yo creo que eso era lo más bello. Sí, es verdad que por fuera Esther era una mujer hermosa, como aquí nos lo declara la palabra, de hermosa figura y de un parecer muy hermoso, pero también como dice Proverbios 31:30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, ¿verdad? Entonces aquí vemos a esta Esther, a esta mujer humilde, sabia, inteligente, ¿verdad? Que sabía ser guiada definitivamente por el Espíritu Santo, porque solamente el Señor, ¿verdad? Es el que le dio esta gracia, digámoslo así, para seguir los consejos de Jedai, ¿verdad? Que era el eunuco. ¿Quién más sino las personas que estaban más cerca del rey sabrían lo que le agradaba, ¿verdad? O lo que le podía sumar a la hermosura ya de una mujer hermosa por dentro y por fuera. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, en el mes de Tabet. Tabet Tabet se le considera el mes de enero, de diciembre a enero, así ya, diciembre a enero, ese es el mes de Tabet en el año 7 de su reinado. Por eso aquí sabemos que el rey se acordó de estas cosas, como lo veíamos en el versículo 1, de que aquí ya habían pasado 4 años de que no había reina, de que se había destituido a Basti, y de que esto iba a, pues vamos a seguir, ¿verdad? A ver cómo le fue a Esther. Dice, pues Esther llevada a Asuero a la casa de real en el mes 10, que es el mes de Tabet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, ¿verdad? Aquí dice que la palabra halló gracia es de la raíz hebrea que es Gesed o Gesed, se lee, conocida como un término del pacto que expresa la fidelidad de Dios. O sea que eso definitivamente era mano de Dios, definitivamente era Dios, ¿verdad? Dios anticipándose a algo, ¿verdad? Así que Él hace todo
todo sabiamente. Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? A pesar de que a Esther se la habían llevado a lo mejor hasta en contra de su voluntad, ¿verdad? Siempre estuvo su vida el Señor siempre estuvo a cuidado de su vida, siempre estuvo en control de todas las cosas. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo finalmente esta gracia del Señor, ¿verdad?, rindió, ahora sí que se pudo ver porque Esther fue elegida. Dice aquí que la amó más que a todas las mujeres y pues la hizo reina, ¿verdad?, en lugar de Basti. Y vemos cómo en el capítulo primero, ¿verdad?, estas personas de por sí dicen, ¿verdad?, que cuando destituyeron a Basti le dice, y busca otra que sea mejor que ella, ¿verdad?, mejor que Basti. Entonces, definitivamente no es solo que Esther era mejor, sino que no lo hacía Esther sola, ¿verdad? Este era un plan, algo que el Señor tenía en mente, y no solo para Esther, sino para su pueblo. Hizo luego el rey un banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, fíjese nada más, y disminuyó tributos a las provincias e dio mercedes conforme a la generosidad real. Aquí vemos cómo Esther, ¿verdad?, trajo bendición al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella era una mujer sabia y yo no sé, pero así como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y el rey dándole como, yo me atrevo a pensar, ¿verdad?, que esto de disminución de tributos y mercedes conforme a la generosidad real, este fue un asunto de Esther, ¿no? Este fue un asunto de Esther, no mero del rey, pero pues el rey, queriendo complacer a su reina, pues lo hizo. Aquí también vemos una vez más como el rey pues a él le encantaban los banquetes y las fiestas, ¿verdad? Porque hizo fiesta a Esther, y entonces dio estas bendiciones, ¿verdad?, de disminuir los tributos. Y sabemos que una de las cosas que más dolía al pueblo, y una de las cosas que hacía, ¿verdad?, que el pueblo se levantara contra sus reyes, eran esos, ¿verdad?, precisamente los tributos que muchas veces eran injustos y eran muy pesados para la población. Este rey empezó, digamos que con el pie derecho, ¿verdad?, porque disminuyó los tributos. Entonces eso le daba como un punto a su favor entre todo su pueblo. ¿Alguien quiere comentar algo o decir algo? No, Yo hermanita, pues, Ay, perdón. No, adelante, hermana, adelante. sí, no, nada más, digo que aquí como el rey era tan soberbio y como que habla donde, como que el rey era muy inseguro, por eso él lo aconsejaban todos los que lo rodeaban, por eso le hicieron que agarrara vírgenes, ¿verdad?, para que encontrara quién fuera la reina. Entonces aquí habla de cómo aunque fue tan inseguro, cómo él identificó a Esther, cómo él se enamoró de ella, ¿verdad? A pesar de que él era un rey soberbio, inseguro, que le gustaban las borracheras y todo eso, ¿verdad? Porque habla aquí donde como la reina que lo desobedeció, como él se enfureció, pero estaba tan embriagado que él quería a su reina para lucirla y presumirla ante los demás, pero como aquí Dios tenía ya todo preparado para que Esther fuera la reina y pudiera salvar a su pueblo, ¿verdad? Bueno, pues sí, definitivamente sí, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Señor realmente él puede quebrantar esos corazones duros, cómo él puede cambiar, puede cambiar a una persona, ¿verdad?, conforme a su propósito.
Entonces, aquí lo vemos claramente. ¿Alguien más o le seguimos? Leti, sí, no, Leti, nada más iba a leer lo que el comentarista de mi Biblia dice, que dice que el rey trató a Esther con gracia y benevolencia porque la amaba mucho, pero nosotros sabemos que el Señor, nuestro Dios, está obrando en lo invisible, dice, orquestando su plan para salvar a su pueblo. Dios se mantiene íntimamente involucrado en nuestras vidas, incluso cuando no nos damos cuenta de ello. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. A mí me llama la atención porque esta palabra que dice halló gracia y esta palabra que dice, verdad, que la amaba mucho, pues me dice aquí que es de la raíz hebrea de la palabra, se deletrea Hesed, no sé si se lee Gesed o Esed. Y esta palabra la utilizaban los hebreos como un término del pacto de la fidelidad de Dios. Entonces, definitivamente era Dios ahí obrando, ¿verdad? Su fidelidad. Recordemos que la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, él no se niega a sí mismo, ¿verdad? Él permanece fiel. Y aunque bien cierto que la desobediencia trae consecuencias, el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y pues eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí vemos claramente al Señor, ¿verdad? No es mencionado como lo hemos dicho, pero yo creo que Esther, aunque no menciona el nombre de Dios, es visible, ¿verdad? Es uno de los libros donde puedes ver claramente al Señor. Seguimos. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, aquí hay mucha controversia, ¿verdad? Porque no saben si realmente era la segunda vez, si era, qué fue lo que pasó ahí, no se sabe, pero sí se sabe que la costumbre de los reyes, ¿verdad?, era tener muchas mujeres, tener muchas concubinas, tener harenes, o cómo se le puede decir, sí, era tener muchas mujeres, así que muy probablemente esta es una vez más, ¿verdad?, que cuando son llamadas aquellas vírgenes, ¿verdad? No, ya no para buscar una reina, pero sí para aumentar, pues ahora sí que el número de las concubinas. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Eso quiere decir que Mardoqueo tenía una posición de confianza o un rango elevado en el tributo, tal vez como judicial, y tal vez como, sí, en el tributo judicial. Esto es que Mardoqueo ya había subido de rango. Y estaba a la puerta del rey. Y Esther, según la había mandado Mardoqueo, aquí vemos como el versículo 10, aquí nos recordamos al versículo 10, como lo que comentó la hermana, ¿verdad? Esther seguía obedeciendo a Mardoqueo, dice, y Esther, según la había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso lo que el Señor nos dice aquí de esta mujer sabia, de esta mujer obediente, de esta mujer humilde, ahora sí que de esta mujer virtuosa. Y recordemos, ¿verdad?, que hace poquito pues nos hablaron de Esther como una mujer victoriosa, ¿verdad? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, ya dijimos que sentado a la puerta del rey quiere decir en un rango de confianza elevado,
se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Entonces, al estar Mardoqueo, ¿verdad? En ese rango, ahora sí que pues estaba al tanto de todo, ¿verdad? Y era compañero, se podría decir, de Bigtán y de Teres, que aquí no dice realmente cuál fue su enojo o por qué ellos se enojaron, por qué ellos procuraron esto, pero sí nos dice, ¿verdad?, que pues Mardoqueo estaba ahí, en el lugar indicado, en el momento preciso, y dice que entendió esto y lo denunció a la reina Esther. No se nos dice si hablaba con Esther o cómo era, ¿verdad?, que él se lo hizo saber, pero Esther al mismo tiempo se lo hizo saber al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito esto en el libro de las crónicas del rey. ¿Verdad? Y esto lo vamos a volver a ver en el capítulo 6. O sea, cómo Mardoqueo fue como reconocido por este acto, aunque no fue reconocido inmediatamente como debería de ser la costumbre. Vamos a ver una vez más al Señor moviendo su mano, dando gracia, ¿verdad?, a sus siervos, y siendo fiel, ¿verdad?, a su pueblo. Y vamos a mirar cómo, aunque aquí no se nos dice cómo Mardoqueo fue reconocido, y la verdad es que no fue reconocido prontamente. Sí tuvo su tiempo, ¿verdad? Sí tuvo su tiempo en el que Mardoqueo fue premiado, digámoslo así, por esta oportuna ahora sí que contribución hacia su rey, hacia su pues sí, prácticamente hacia el rey, ¿verdad? Hacia la vida del rey. ¿Alguien quiere decir algo? Leti, yo me imagino que Mardoqueo tenía una posición oficial como de confianza que la reina Esther le dio a él, ¿verdad? Pero definitivamente, como dices tú, al momento que se descubrió este complot contra el rey, pues inmediatamente Mardoqueo, cuando lo escuchó, se lo dijo a Esther, y Esther, a su prima Esther, y Esther fue y se lo dijo al rey, y por eso es que se le reconoció a Mardoqueo. Pero aquí dice en el comentario que Mardoqueo tenía una posición oficial, y yo me imagino que era de gran confianza, o sea, de confianza. Sí, así dice, ¿verdad? Que indica un rango elevado de confianza, de confianza. Ahora, yo no encontré aquí, ¿verdad?, que dijera si ese rango de confianza lo consiguió a través de Esther. No lo sé, porque si Esther hasta en ese momento había guardado ese secreto, ¿verdad?, de que era judía, entonces muy probablemente tampoco había dicho que Mardoqueo era su pariente. Entonces aquí no nos dice cómo o si realmente Mardoqueo, porque pues Mardoqueo era un hombre también inteligente, y él había alcanzado eso claramente que por la gracia de Dios, pero sin que la reina tuviera nada que ver, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, hermana, si no me equivoco, creo que Mardoqueo tenía como un puesto como traductor. Él como que traducía como cartas, libros, algo así. Mardoqueo al principio se nos dice que era como contador, algo, ¿no? Algo así. Sí, algo no así. sé bien. Sí. Entonces, Sí. por eso, pero él antes de que Esther fuera reina, él ya estaba en el palacio, él ya servía al rey. Entonces, el hecho de que se le haya subido su puesto, no, pues pudo haber sido pues definitivamente por la gracia de Dios,
¿verdad? Que Sí. eso no se nos debe de olvidar, pero también por sus habilidades. Sí, Leti, aquí en el comentario que yo tengo, dice que al poco tiempo después de que Esther se convirtiera en reina, dice que Esther le dio un puesto dentro de la puerta del rey, donde toma un rango oficial, y esto está en Deuteronomio 22, 13, 15. Y ahí es donde dice que este puesto estratégico de Mardoqueo se encontraba bien ubicado, no solo para beneficio personal, sino para percibir los variados vientos de poder e intriga que ponían en peligro a su prima Esther, y ese es el tipo de obra de la providencia de Dios. Y Mardoqueo también es capaz de usar su puesto para descubrir el complot de los guardias para matar al rey, que es lo que tú le dices en el versículo 21. Así es, y lo dice principalmente el interés de Mardoqueo. ¿En dónde dice que está, hermana, de Deuteronomio qué? Deuteronomio 22, versículos del 13 al 15. Ah, ok. Es lo que Sí, me dice aquí, es lo que me dice el comentarista. Adelante, pastora. No, es que quería leerles también un comentario que dice aquí mi Biblia. Dice, ¿verdad?, que él se sentaba en la puerta del rey. Entonces aquí dice que era en la puerta del rey era donde tenían lugar importantes transacciones legales y de negocios. O sea, que él estaba envuelto en los negocios del rey, aparentemente, y las transacciones que se hacían para el rey. O sea, que sí tenía un puesto alto dentro de la jerarquía, ¿verdad?, de todas las personas que trabajaban para el rey. Él era uno de ellos. Uh-huh. Sí, así es, pastora. Su posición oficial de Mardoqueo era muy alta y sobre todo de confianza hacia el rey. Por eso es que los guardias se enojaron. Porque aquí dice, cuando dice en el 21 que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, dice, se enojaron, y usted ya explicó lo que significa eso de sentado a la puerta del rey, dice, se enojaron Bigtan y Teres, dice, 12 únicos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Entonces era como un complot que estaba en contra del rey, pero bueno, gracias a Dios que Mardoqueo lo escuchó y le avisó a la reina Esther. Sí, exacto. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante está este libro, definitivamente. Sí, definitivamente está muy interesante, ¿verdad? Pero lo que a mí me enamora de este libro es definitivamente ver la mano del Señor, y a mí me recordaba a mí me recordaba que no sé si estoy bien, ¿verdad? Pero Esther es un tipo de Jesús, ¿verdad? Es un tipo de Salvador, es un tipo de Redentor, ¿verdad? De Redentor. Y todavía me da más, ¿cómo le diré? Más en mi corazón el hecho de que cuando dice halló gracia, me recuerda las palabras que el Señor dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, en él tengo con contentamiento, ¿verdad? Entonces, aquí definitivamente vemos la redención del Señor, ¿verdad? Ante a un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo que definitivamente se había olvidado de él, y yo creo que eso es lo que, más que Esther, más que la hermosura de Esther, más que el hecho de que suena como a un cuento de hadas, ¿no? De que la muchachita pobre se enamora del rey y eso. No, nos habla del amor de Dios, definitivamente, ¿verdad? De la redención de nuestro Señor Jesucristo, de eso es lo que nos habla Esther. Déjame leerles también aquí una nota que dice, número 1, la respuesta de Esther al llamado de Mardoqueo para que reconociera la mano de la providencia divina en su ascensión al trono. Ella creyó que Dios, no su belleza, la había convertido en reina.
su respeto por el poder de la oración y el ayuno, ella reconoció la realidad del dominio espiritual y de los recursos del Espíritu Santo. Dice su inalterable deseo de arriesgar su propia vida por otros, el buen sentido práctico y la paciencia en la prosecución de su tarea. O sea que ella llegó a entender, es lo que yo pienso, ella llegó a entender el por qué ella estaba en esa posición. O sea, que no era casualidad, era por dirección divina que ella estaba en esa posición, y por eso yo entiendo que ella se dejó usar por Dios para ella salvar a su pueblo. Sí, y también quisiera decir algo. O sea, aquí también habla donde cómo Mardoqueo obedeció a Dios, cómo cuidó a Esther, porque aquí en el capítulo 11 dice de que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres. O sea, él tenía ese como trabajaba para el rey, ¿verdad? Porque para haber tenido ese derecho de pasearse en la casa donde estaban las mujeres, o sea, en el harén, ¿verdad? Que me imagino que era afuera de donde estaban las mujeres recluidas. Entonces, como él ahí, por medio de alguien, él mandaba saber o preguntaba cómo estaba siendo tratada Esther, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo podemos ver aquí, verdad, el amor del Padre? ¿Verdad? El amor del Padre por su oveja, ¿verdad? Por su pueblo, por nosotras, ¿verdad? No vamos a decir nada, sino por cada una de nosotras, ¿verdad? Cómo él, como dice su palabra, él tiene cuidado de nosotras, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotras, ¿verdad? Porque él está a nuestro cuidado, definitivamente, así como sus hijas que somos, ¿verdad? Entonces, es eso, Mardoqueo, yo no sé, ¿verdad? Porque yo no me quiero adelantar, porque pues no me quiero adelantar a los otros capítulos que vamos a ver adelante, ¿verdad? Pero Mardoqueo, yo creo que en ese momento, ¿verdad? Al ver y a tener esa incertidumbre en su corazón, tal vez desde ese momento ya el Espíritu Santo estaba trabajando, ¿verdad? En él, porque si algo le quedaba de rebelión, ¿verdad? Pues ahí fue donde tal vez el Señor también trabajó en él, ¿verdad? Porque yo creo que bueno, yo soy madre, ¿verdad? Y el hecho de saber que mi hijo puede estar pasando alguna necesidad, pues duele, ¿no? Entonces ahí es donde aún más, ¿verdad? Si uno de por sí busca al Señor, pues aún más alza los ojos, ¿verdad? Hacia él y pues buscamos al Señor, ¿verdad? Entonces también creo que eso pasó, ¿verdad? Con Mardoqueo, que en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo empezó a trabajar con él. Recordemos, ¿verdad? Que como dije al principio, Mardoqueo y Esther probablemente eran nacidos ahí, ¿verdad? Probablemente habían nacido ahí, y yo me miré a mí misma a el hecho de que yo estoy en un lugar extranjero, ¿verdad? Y mis hijos son nacidos aquí. Y cuando yo les pregunto, vámonos, ¿les gustaría ir a México o algo así? Pues ellos me dicen, no, pues yo no conozco, ¿verdad? Entonces, esta generación era esa generación que había nacido ahí, escucharon del Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto, escucharon eso de sus padres, pero ellos habían conocido otra cosa, ellos habían vivido otra cosa. Entonces, ahí radica ver tal vez
la decisión de Mardoqueo y de muchos más, el quedarse ahí en Persia y no regresar a Jerusalén. Y el Señor, ¿verdad? Cómo es tan hermoso, tan hermoso que que no los obligó, sino más bien él aún así los salvó, ¿verdad? Y los buscó, los enamoró, así como dice la palabra, ¿verdad? En el desierto, yo te voy a llevar al desierto para que me busques y me busques de todo tu corazón. Entonces, ahí vemos cómo el Señor es hermoso, ¿verdad? El Señor es hermoso y trabaja en nuestras vidas, Él no nos deja, Él no nos desampara. Si su promesa es hasta el fin del mundo, es que así es. Gloria a Dios. Yo las voy a tener que dejar, chicas, perdonen. Tengo que ir a atender a mi esposo un momentito. No, Buenas pastora, buenas noches. Bien, buenas noches, pastora. Muy buena clase, Leti. Gracias. Dios le bendice. Hermana, gracias a ustedes. Bendiciones. Pues aquí acabamos, ¿verdad? Este capítulo y pues nos vamos a seguir esperando para seguir mirando cómo la mano del Señor se sigue moviendo en este libro, ¿verdad? Y hasta aquí yo le entrego a Jamie. Sí, hermanas, pues estuvo muy interesante, muy bonito todo y cada vez, como vamos a ir avanzando, se va a poner mucho más. Así que no se pierdan este libro. No tiene muchos capítulos, está cortito. Así que, pues no hay que perder el hilito, ¿verdad? Si ya empezamos desde el primero, el segundo, pues hay que seguir entrando y pues gracias, hermana Leti, muy entendible, muy explicado. Yo creo que a todas se nos quedó el mensaje. Y gracias a todas que pudieron entrar, se dieron el tiempo para estar en la presencia del Señor, porque ya sabemos que cada vez de que entramos y conocemos del Señor es un granito más que damos a nuestro corazón para comer de la palabra del Señor. Así que pues gracias a todas. Y la hermana hoy la hermana Elisa no pudo entrar, pues gracias a Dios también que pues tiene su trabajo, ¿verdad? Y pues ahora era un poco de trabajo que le urgía entregar, pero primeramente Dios ya para la próxima ella va a estar aquí dirigiendo. Y pues a todas muchas gracias. Para el próximo viernes me toca a mí, esperamos que en el Señor que todas puedan entrar. Sí, está bien, hermana Jamie, bueno, yo quisiera o sugerir, ¿verdad? Que, ¿por qué no decimos a la hermana Josefina que ore para despedirnos? Sí, cómo no. Sí, está bien, hermana Josefina, pues a petición de nuestra hermana Leti y de todas, ¿verdad? También. Ore por nosotras, hermana, y por todas nosotras y pues para despedir este servicio. Sí, está bien, y una hermana. vez también por el servicio del sábado, porque creo que se nos olvidó. Sí, de mañana, está bien, pues, hermana. Así Sí, es. está bien. Bueno, gracias. Gracias, Padre Santísimo, que estamos aquí unidos ante tu presencia, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo se movió entre nosotras, Padre amado. Lo podemos recibir, lo podemos sentir, Padre amado, que fuiste tú, Señor, el que nos diste tu palabra en este día, Señor, para aprender, Señor, a ser unas mujeres victoriosas como Esther, Señor. Gracias, Padre Santísimo, que tenemos esa esperanza cada día que tú nos das, Padre Santo, para seguir perseverando en tu conocimiento, para conocerte más cada día, Padre amado. Gracias, Señor, por este servicio que nos diste hoy, Padre Santo. Quizás a la hermana infinitamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas mis hermanas que estuvieron presentes, por todas las que no pudieron entrar, Señor, te pedimos por ellas, Señor. Te pedimos por cada una de nuestras familias, Padre Santo, que quedan en tus manos, Señor. También, Padre amado, te pedimos por el servicio del sábado que va a ser en Maranata, Señor.
Sé tú, Padre Santísimo, que tu Espíritu Santo fluya entre todos los hermanos, Padre Santo. Que toque sus corazones, Señor, que sea de beneficio tu palabra, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por este día que nos diste más conocimiento, Señor, para que nuestro corazón se vaya ablandando más y más, Padre Santo, para poder ser unos vasos reales, Señor, para servirte, ser unos instrumentos, Señor, que tú nos vas puliendo día con día, Padre Santísimo. Te damos las gracias, Padre Santo. Y queda en tus manos toda la familia de cada una de mis hermanas, de mis hermanos. Sé tú, Señor, cuidando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos. Todas nuestras familias quedan en tus manos, Padre Santísimo. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias. Bueno, hermanitas, buenas noches. Que Dios las bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, hermanas, Dios les bendiga. Que pasen buenas noches. Igualmente. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Bye. Bye. Adiós. Hasta mañana. Bye bye. 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 Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermana. Gracias, hermana Jamie, por dirigir este servicio. De nada, hermana, aquí estamos, ya sabe. Cuando se puede, aquí estamos. Claro Cuando que sí. necesiten también. Amén. Que pase buenas noches, hermana. Bendiciones. Igualmente, bendiciones, hermana. Nos vemos primeramente mañana, primeramente Dios. Amén. Hasta luego. Bye bye. Bye.